Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy día estamos en una reunión más del Consejo de Ministros aquí en Palacio de Gobierno. Hoy día miércoles 13 de mayo del 2020. Hemos dejado algunos días para dar este tipo de conferencias que los hacemos siempre con regular frecuencia. La última vez fue el día previo al Día de la Madre, fue el día sábado 9, donde también en medio de un Consejo de Ministros, donde estábamos trabajando intensamente en la aprobación de decretos legislativos, dada que la oportunidad estaba por vencer el plazo, esta facultad que nos dio el Congreso de la República para poder emitir decretos ley a cargo del Ejecutivo, ¿no? Y entonces, como se vencía el día lunes, tuvimos una larga jornada el día sábado, desde temprano en la mañana hasta pasadas horas en la tarde, aprobando estos decretos legislativos que son los aportes que cada sector hace llegar al Consejo y después de una revisión rigurosa es aprobado. Y en algunos casos es desestimado también los decretos legislativos porque queremos que las normas que se den sean realmente de beneficio para la población. O sea, no es sacar normas, sean estas decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos, por darlas. O sea, se tiene que haber un pleno sustento. Entonces, hay veces las reuniones son extensas, se discuten, se analizan los beneficios, se ven qué posibles problemas podría traer una norma y si el saldo es en beneficio de la población, aquí es aprobado, ¿no? Y ahí tuvimos esta conferencia donde nos dirigimos a la población. Han pasado del sábado al miércoles varios días y ayer seguramente por los días que habíamos dejado de presentarnos ante la población a través de esta conferencia, que normalmente la damos alrededor de las 12 del día, 1 de la tarde, parece que el efecto del distanciamiento ya generó alguna información falsa, hasta ya nos habían enfermado, ¿no? Que estábamos internados en una clínica, ¿no? Y entonces eso nos permite nuevamente retomar los conceptos iniciales de cuáles son los elementos básicos que debemos tener para que todos como población en su conjunto podamos afrontar de mejor manera una crisis, un estado de emergencia, una situación excepcional como la que estamos viviendo todos los peruanos. Cuando estamos en una situación límite como la que estamos, y donde nos convoca al esfuerzo consensuado, concertado de todos los peruanos, debemos tratar de dejar de lado este tipo de información. Nosotros decíamos, si algo afecta más a la población es este tipo de información falsa. Y no lo digo por esto que puede ser una anécdota, ¿no? Que el presidente esté enfermo, que esté en una clínica. Eso se aclara en 5 minutos, ¿no? Porque como me ven estoy más fuerte y más sano que al inicio de este estado de emergencia, o sea, con mayor convicción, con mayor compromiso para trabajar en favor de todos los peruanos. Ese tipo de información falsa se aclara rápido, pero hay otro tipo de informaciones que también son falsas y que a veces demora en aclarar y genera en la población ideas erróneas, ¿no? Entonces, nada afecta más al trabajo conjunto de la población que información inexacta, que información falsa. Porque esa información falsa muchas veces, como está fundamentada en la mala fe, ¿no? Te lleva a una situación de pesimismo en la población, ¿no? Entonces, se decae el ánimo por una información que no es real, por una información que no tiene sustento en base a la verdad. Y cuando hay pesimismo, te quita a la población este estado de ánimo que es necesario para tener las defensas altas, como se llama incluso en las Fuerzas Armadas, en la policía,
Cuando uno le pregunta cómo está, estamos con la moral al tope, ¿no? Eso es lo que se requiere, o sea, estar con la moral al tope, con problemas, con dificultades, pero estar con la moral al tope. Pero cuando hay información falsa, cuando se genera el pesimismo, se genera desconocimiento, entonces bajan incluso anímicamente las reservas que tenemos todos, y eso, por favor, evitémoslo, ¿no? Evitémoslo. Sabemos que, y son conocidos quiénes son ya los expertos en la información falsa, ¿no? Están identificados cuáles son los maestros de la desinformación, ¿no? Cuáles son los doctores en pesimismo, ¿no? Dejemos de lado, ignorémoslo. Vayamos siempre pensando en lo mejor para el Perú, escuchando las fuentes reales, las verídicas, de los científicos, de los profesionales, de las personas que con la mejor intención ponen siempre reparo y también la crítica cuando algo se hace mal. Y hay que escucharlos y hay que corregirlo, ¿no? Pero no pues información falsa que tanto daño hace a todo el país. Por eso, en contraposición a esos valores o antivalores que hay que rechazar y descartar, son los que tenemos que usar, ¿no? Y los que requerimos es disciplina, ¿no? Hemos dicho de que países con sociedades más ordenadas y disciplinadas encaran mejor este tipo de situaciones críticas, ¿no? Entonces nosotros también, y creo que en estos 2 meses estamos siendo más disciplinados, ¿no? Al comienzo se tomaba la situación un poco a broma, un poco a exageración, pero creo que fruto de la experiencia vivida por todos y cada uno de los ciudadanos, vamos aprendiendo y vamos realmente valorando que el respeto al bien común, a las normas que deben regir a todos, que es la disciplina, nos da los mejores resultados. Y adicionalmente a la disciplina es la perseverancia, ¿no? Aquí lo dijimos al inicio y lo repetimos ahora, ya casi 60 días después del inicio de este estado de emergencia, que esto no era una carrera así a lo loco, cortita, no, este es una maratón de largo aliento, que solamente si tenemos la fuerza, la resistencia, la perseverancia, vamos a llegar a la meta que es el bienestar de la sociedad. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que está haciendo la población, ¿no? Y entonces en esta etapa última de este estado de emergencia, tenemos que ratificar todo lo bueno que hemos hecho, que es bastante, e ir corrigiendo lo que tenía defectos, que también lo reconocemos. Y entonces en esta etapa final que tenemos que todos colaborar, tenemos que incidir en los puntos más críticos, ¿no? Y lo dijimos cuando ampliamos el estado de emergencia. Hay 3 puntos críticos que debemos trabajarlos de mejor manera en nuestro barrio, en nuestra organización, en nuestro distrito, en nuestra región, en el país, ¿no? Dijimos, son los sitios donde se concentra y se aglomera la gente, ¿no? Que son el transporte urbano, ¿no? Tanto desde los paraderos, donde ahí se aglomera la gente, pero también dentro de los buses, también ahí está aglomerada la gente sin respetar la distancia mínima requerida. Otro sitio son, dado que estamos repartiendo los bonos a los cuales nos hemos comprometido con más de 6.800.000 hogares en el Perú, también en los bancos, ¿no? Entonces ahí también tenemos que hacer y usar mecanismos para mejorar la distribución, las transferencias de los recursos económicos de apoyo a estas familias, pero sin generar las aglomeraciones que veíamos. Y el otro son los mercados, ¿no? Entonces, en la medida que ataquemos esos 3 puntos que son de alto contagio, vamos a lograr que esta etapa final logremos bajar la tasa de contagio a menos de 1, que ya lo explicamos, y que estamos ya dentro de ese margen de 1. Este esfuerzo final que lo estamos haciendo y día a día, ¿no? O sea, con perseverancia. Ahí vemos a las Fuerzas Armadas ahí lideradas por el Ministro de Defensa, ¿no? Vemos a la Policía Nacional liderado por el Ministro del Interior, haciendo operativos en mercados, en
el transporte urbano y ordenando el sistema financiero. Estamos absolutamente seguros y convencidos que se va a lograr bajar esta etapa final de este esfuerzo que todos estamos realizando. Porque si vemos los datos a nivel mundial, ya la cifra de infectados pasó los 4 millones. Ya van más de 4.300.000 ciudadanos en el mundo que tienen el virus, ¿no? Y todavía esos son los que han pasado la prueba y tienen la verificación científica que ya tienen el virus. Porque hay un número muy importante que tienen el virus, pero no han pasado la prueba y entonces muchos de ellos asintomáticos y siguen contagiando, ¿no? Y lo más lamentable es que a nivel mundial ya estamos bordeando las 300.000 víctimas del COVID-19. 295.000, para ser exactos, personas en todo el mundo que ya han fallecido a causa de esta pandemia, ¿no? Entonces, es sumamente relevante. En el Perú, las cifras son muchísimo menores, pero igual tenemos que preocuparnos para ya estabilizar y, como ya indican los análisis hechos por nosotros dentro del gobierno, pero también por investigadores privados, independientes, de aquí del Perú como de diferentes gremios científicos en el mundo, ya el Perú llegó al tope, a la cima, y comienza ya este nivel lento, pero nivel de descenso, que es lo que habíamos estado esperando, ¿no? En el Perú hemos hecho un gran esfuerzo en este último mes y hemos muestreado más de 553.000 personas, ¿no? O sea, imagínense, más de 500.000 de peruanos ya han pasado por una prueba. Unos prueba molecular, otros prueba rápida, pero más de 500.000, 553.302, de los cuales a la fecha tenemos 76.306 que dan positivo, es 13.8 del total, y podemos apreciar que de esos 76.000 con el virus, 6.979 están hospitalizados y de los cuales requieren asistencia de ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos, 806 pacientes. ¿Recuerdan que hace pocas semanas hablábamos de 200, 250, 300 pacientes y teníamos una capacidad de 400, 450? Conforme iba aumentando la demanda de camas de hospital y la demanda de camas en las unidades de cuidados intensivos, nosotros un esfuerzo adicional íbamos aumentando la oferta, ¿no? Hoy día le pedimos al ministro de Salud que nos haga el estado actual de la situación de camas UCI y camas hospitalarias a nivel nacional. ¿Cómo estamos? Y son dos gráficos bien importantes que nos permiten también anunciar a la población un esfuerzo adicional que estamos haciendo y que está recogido en un decreto de urgencia que hoy hemos aprobado aquí en Consejo de Ministros para dar un salto adicional de oferta, de respuesta hospitalaria para las personas que siguen siendo infectadas y que requieren hospital y que luego requieren también, en algunos casos extremos, las necesidades de atención de las unidades de cuidados intensivos. A ver, veamos este cuadro. A ver, son dos cuadros que pueden graficar y ahí pueden ver ustedes en las cámaras, en las pantallas de su televisor. Esto es respecto a UCI. En respecto a camas UCI, a la fecha ya superamos las 1.000 camas UCI a nivel nacional. Eso fue una meta que nos pusimos, ¿no? Dijimos, vamos a superar las 1.000 camas UCI, ¿no? Hoy nos reporta el ministro Víctor Zamora, ministro de Salud, de que tenemos 1.002 camas UCI. Claro, como lo hemos anunciado, 806 ya están usadas, están con pacientes, y tenemos 196 todavía disponibles a nivel nacional.
Ahí siempre tenemos que decir claramente, hay algunas regiones donde la disponibilidad es de una o ninguna, ¿no? El caso específico de Lambayeque, de Piura, prácticamente ya no tienen camas UCI. Entonces uno puede decir, pero si hay 196, sí, pero están distribuidas en otras regiones. Y ahí es donde estamos trabajando, no solamente con una visión nacional como país, sino una visión regional. Donde falta, estamos atendiendo y llevando mayor respuesta del Estado, ¿no? Y si vemos un siguiente cuadro, ahí vemos más o menos cuál ha sido la trayectoria en hospitalización general y en camas UCI en particular, ¿no? Cuando dimos el estado de emergencia a nivel nacional como consecuencia de la pandemia del COVID-19, pedimos a los diferentes entidades de la salud que nos digan cuántas camas teníamos disponibles. Eso era el 15 de marzo, a mediados del mes de marzo. Hace 2 meses teníamos 2.000 camas de hospitalización, 2.000 camas de hospitalización. Ahora, en todos estos 2 meses, con un esfuerzo del MINSA, de los gobiernos regionales, de las Fuerzas Armadas, de la policía, con un esfuerzo también de salud que tienen todos sumando camas disponibles, tenemos a la fecha 9.905 camas para hospitalización para pacientes infectados con el COVID-19, ¿no? Eso es lo que tenemos. Hemos subido de 2.000 a 9.905. Sin embargo, tenemos una disponibilidad de 2.900 camas UCI de las 9.900 que tenemos. Entonces, podría el incremento de pacientes rápidamente llegar a las 9.905. ¿Qué cosa hemos aprobado hoy en Consejo de Ministros? Aumentar la oferta de 4.886 nuevas camas de hospitalización. En el transcurso de las próximas 2 a 3 semanas tenemos que incorporar, no solamente en Lima, sino a nivel de las regiones donde van aumentando la cantidad de pacientes que requieren las camas de hospitalización, estas 4.886, para llegar a una oferta de 14.791. Es decir, nuestra meta ahora es bordear las 15.000 camas disponibles para pacientes COVID. Y eso lo estamos trabajando a través de una norma que hoy hemos aprobado. ¿Y cómo vamos a trabajar en las unidades de cuidados intensivos? Empezamos primero al inicio, el 6 de marzo, cuando se dio el primer caso, teníamos tan solo 100 camas UCI. Cuando ya dimos el estado de emergencia, buscamos en los diferentes hospitales y llegamos a tener una disponibilidad de 276 camas UCI. Hoy tenemos 1.002 camas UCI y queremos que en un plazo corto aumentemos en 232 camas UCI adicionales para llegar a 1.234 en las próximas semanas. Así que esa es la meta y ese es el objetivo. O sea, tenemos que aumentar la cantidad de camas hospitalarias y camas UCI para poder atender a la cada vez mayor cantidad de pacientes que requieren de atención en un hospital. Adicionalmente a ello, ya se ha dado la disposición por parte del Ministerio de Salud para que el primer nivel de atención de salud se abra a nivel nacional. Porque cuando se dio esta disposición de estado de emergencia, se mantuvieron abiertos los hospitales, pero los centros de salud que están en las diferentes ciudades y regiones del Perú se cerraron. Y el personal de salud, con médicos, con enfermeras, con personal asistencial, se retiraron a sus domicilios. Entonces, cuando alguien sentía los síntomas y era verificado que era positivo de COVID-19, iba directamente al hospital. Cuando hemos visto que gran parte de los pacientes que van al hospital es suficiente con una atención en el primer nivel, en el centro de salud, con una atención que
en un primer estadio de la enfermedad puede atenuar los síntomas y puede lograr que esta enfermedad no se agrave. Pero si la detectamos y la atendemos al inicio de los síntomas, entonces no necesita llegar hasta un hospital y menos hasta unidad de cuidados intensivos. Entonces ya ha dado las disposiciones el Ministerio de Salud para que se reactive esta primera atención de salud, que es la primera respuesta, que son cantidades, son muchos, son cientos de centros de salud que son los que van a hacer la contención para los pacientes. Ya las directivas internas ya la ha dado el Ministerio de Salud a través de toda la red que tiene a nivel nacional. Yo solamente hago público ante la población de que ya se están aperturando, se están abriendo todos estos centros de salud. Algunos ya están en servicio, otros en un proceso gradual para que puedan atender con una medicación básica, simple, en el primer estadio de la enfermedad, se puede contener y se puede lograr de que el paciente en ningún momento agrave y pueda superar esta enfermedad de una manera muy simple. Y ese es el esfuerzo. Pero los que sí van a requerir hospitalización van a tener 4.886 camas adicionales y 232 unidades de cuidados intensivos adicionales a las actuales para poder atender. Esta es la forma. Pero eso es a nivel nacional. De esta forma, estamos preparando el sistema de salud de mejor manera para atender a los pacientes, ¿no? Pero lo ideal es que los pacientes no se incrementen de manera significativa. Entonces, por un lado, es el sistema de salud mejor preparado con estas medidas, que las tomamos a nivel nacional. Pero ¿cómo logramos de que los pacientes no se incrementen? Tratando de reducir los contagios. Para ello es que esta semana, de manera intensa, hemos trabajado en diversos mercados de Lima y de todo el país, ¿no? Yo quisiera que pasen un cuadro donde están solamente los mercados de Lima para que vean de manera simbólica cuál es la situación que tenemos. Miren, 11, 12 y 13 de mayo. Esta semana, lo dijimos la semana pasada, que íbamos a concentrarnos en los mercados, ¿no? Y aquí pueden ver, la semana pasada ya lo hicimos. Comenzamos, el primer mercado que fuimos a evaluar fue el mercado de Caquetá, en San Martín de Porres, y el mercado de Surquillo. Y vimos niveles de contagio del 20%, 40%. Miren, y ustedes, señores, señoras, aprecien este cuadro de 2, 4, 6 mercados de Lima que hemos evaluado solamente en estos 3 días de la semana. Condevilla, en San Martín de Porres, Ciudad de Dios, en San Juan de Miraflores, Consac, en Los Olivos, Mercado de Frutas, en La Victoria, el Mercado Micaela Bastidas, en Villa María del Triunfo y el Ermitaño, en Independencia. Hemos hecho las pruebas al personal que trabaja, que vende, no a todos, muestral. Y vemos que, por ejemplo, en Condevilla, de todas las personas que hemos evaluado, la mitad, el 50%, es COVID positivo. En Ciudad de Dios, en San Juan de Miraflores, del total de personas que hemos evaluado, el 55%, más de la mitad, es positivo con el coronavirus COVID-19. Consac, en Los Olivos, bordeando el 50%, 49% de los comerciantes evaluados, COVID positivo. Pero quien bate todos los récords es la evaluación que el ministro de Defensa con el ministro de Interior hicieron hoy día en el mercado de frutas, en La Victoria. Se han evaluado a un porcentaje importante de comerciantes y el 79% son positivos. Sí, no es un error, como usted lo escucha, 79%. Es decir,
casi de cada 5 comerciantes, 4 son positivos. Esa es la realidad en el mercado de frutas. En el mercado Micaela Bastidas, en Villa María del Triunfo, 61% positivos. Y en Independencia, el mercado del Ermitaño, 45% es positivo. Y esto no solamente es en Lima, ¿no? Aquí yo tengo la información que me hacen llegar de diferentes intervenciones que se hacen a nivel nacional y, por ejemplo, el reporte que me hace el ministro de Vivienda, que tiene como responsabilidad la región Piura, ¿no? Ha estado, por ejemplo, en Sullana, en el Mercadillo. El 39% de los comerciantes es positivo, ¿no? Y en el mercado La Capullana de Piura se tomaron 200 muestras en los comerciantes y 102 positivos, es decir, el 51% de los comerciantes son positivos. Un poquito más alejado de las áreas urbanas, en Chulucanas, el 37%, un poco menos, ¿no? Pero entre más urbano es el mercado, entre más población hay alrededor del mercado, el porcentaje de contagio es mayor, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Corregir esa situación. O sea, lo que tenemos que hacer es intervenir los mercados. La mayoría de los mercados, una vez que encontramos estas tasas de contagio, tenemos que cerrarlo. Hay que cerrarlo, no definitivamente, hay que cerrarlo en un plazo perentorio corto que permita ordenarlo y volverlo nuevamente a abrir al público, pero sin este riesgo de contagio. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, en el caso específico del mercado de frutas, estamos buscando una medida intermedia, ¿no? O sea, cerrar o reemplazar a los vendedores. No podemos estar con el 80% de vendedores contagiados, pero también es un mercado sumamente importante porque es de ahí donde se distribuye la fruta para toda la ciudad. Y tenemos que ver alguna medida, y eso lo estamos trabajando, obviamente, con el Ministerio de Agricultura, para ver cuál es el mecanismo para evitar esa tasa de contagio, pero tampoco podemos nosotros dar que como consecuencia de una medida se genere un desabastecimiento de un producto tan importante como son las frutas para todos los hogares. Eso es lo que estamos trabajando. Pero se da cuenta, usted, ciudadano, que el problema es nacional. Entonces tenemos que dar una respuesta nacional. Tenemos que intervenir los 2.000 mercados que hay a nivel nacional y de los cuales hay 230 que se han priorizado. Eso ya hemos comunicado con los alcaldes. Aquí la autoridad principal de responsabilidad en los mercados son los alcaldes, pero aquí no estamos para lavarnos las manos, aquí estamos para trabajar juntos. Es decir, no es tu problema, alcalde, no, es nuestro problema, es problema de la sociedad mejorar los mercados. Y entonces juntos, veamos, pero sí necesitamos el compromiso y la voluntad del alcalde para intervenir en el mercado, ordenarlo, y estoy seguro que las mismas asociaciones de comerciantes de los mercados son los primeros interesados en querer tener un mercado libre de contagio. Entonces, van a colaborar los comerciantes, van a colaborar los clientes, porque no van a querer ir a contagiarse en un mercado. Colabora el alcalde, el municipio, colaboramos nosotros con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, que es importante trabajar juntos. Y quien pone el orden, la seguridad en este proceso, Fuerzas Armadas y Policía, trabajo articulado. Todos intervenimos, se corrige, se mejora y se pone nuevamente en servicio, pero ya no con estos niveles de contagio. Entonces, mejoramos nuestra respuesta hospitalaria, nuestra respuesta de salud, por un lado, pero tenemos que bajar la tasa de contagio en los mercados. Lo propio estamos haciendo en los bancos y por eso una de las medidas que rige desde el lunes es que se ha ampliado el horario de atención no solamente de bancos, sino también de centros comerciales, de farmacias, porque ahora la inmovilización obligatoria ya no empieza a las 6 de la tarde, sino a las 8 de la noche.
Entonces hay 2 horas más del día que se puede aprovechar para que los horarios de atención al público se extiendan. Y entonces, los que están yendo a cobrar su bono, los que están yendo a hacer compras, tienen más tiempo en el día. Entonces, al tener más tiempo, hay menos concentración de gente. A pesar que también está usando tanto el Ministerio de Trabajo, que tiene un sector de la responsabilidad de los hogares, y el sector más fuerte, más grande, más numeroso de hogares que van a recibir bonos los tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, están usando diversos mecanismos para que también se hagan las transferencias digitales y no necesariamente tengan que ir a cobrar físicamente y pueden ir en cualquier momento a retirar dinero del cajero. Entonces, estamos buscando todos esos mecanismos y estamos avanzando. Nosotros hemos informado en alguna reunión anterior de que el esfuerzo del gobierno para atender a los hogares que se ven afectados por estos 2 meses de estado de emergencia, con las restricciones para movilizar, y si tienen restricciones para salir, también tienen restricciones para trabajar. Entonces, en el Perú hay 9 millones de hogares, ¿no? Eso es lo que está establecido, 9 millones de hogares, de los cuales afectados porque se han quedado sin un ingreso fijo en planilla, en un sueldo, es más o menos 6.800.000 hogares. Nuestro compromiso como gobierno es que a esos 6.800.000 hogares le vamos a dar una canasta básica regular en efectivo que es 760 soles. ¿Cuánto eso es en dinero? 6.800.000 hogares por 760 soles. Es más o menos 5.160 millones de soles. Esta medida de apoyo a los hogares que requieren una inyección económica para que puedan atender sus necesidades básicas, nos cuesta a todos los peruanos, cuesta al Erario Nacional, al Tesoro Público, 5.160 millones de soles. Y ya lo estamos pagando. El informe que hemos recibido hoy de parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio de Trabajo, es que más o menos ya, con lo que se dio en el mes pasado y lo que ya vamos dando en este mes, de este compromiso de dar una inyección económica a los hogares que necesitan del Perú, que cubre y que alcanza un monto de 5.160 millones, más o menos a la fecha de hoy, ya se han transferido alrededor de 2.000 millones de soles, que ya están en los hogares, alrededor, sumando los diferentes padrones que se han ido elaborando. Y aquí hemos pedido compromisos a los ministros porque cuando hay necesidad tenemos que cumplir dentro de los plazos. Vamos a llegar de esos 5.100 millones a fines de mayo a haber transferido alrededor de 4.000 millones. Es decir, de aquí a fin de mes tenemos que transferir 760 a una familia, a otra familia, a otra, que sumado van a ser 2.000 adicionales. Con los 2.000 que ya se han transferido son más o menos 4.000 de los 5.160 millones de soles. Y entonces va a quedar todavía 1.160 millones de soles. Eso se transferirá en el mes de junio para las familias que son parte de los programas sociales que han recibido ya un depósito el mes pasado, pero también son las familias que requieren un mayor trabajo de ubicación dentro de los padrones y que por eso también por su lejanía, su dispersión, estamos programando para que este pago sea en el mes de junio, la primera quincena de junio. Si se dan cuenta, el esfuerzo más grande va a recaer en este mes, ¿no? De los 5.100 y pico millones, en el mes de mayo ya van a estar en los hogares disponibles para su uso alrededor de 4.000 millones de soles. Para poder llegar hasta el último lugar, ya tenemos que usar no solamente los mecanismos de la banca, el sistema financiero, sino tenemos que ver transporte de valores, porque hay sitios donde tenemos que llegar con el dinero prácticamente en efectivo.
por lo distante que se encuentra. Tenemos que usar los más de 450 tambos que tenemos distribuidos en las regiones, en los sitios más alejados, para ahí también que sean los centros de pago para esas familias, esos hogares que están alejados, dispersos, pero que también tienen que recibir el apoyo económico del Estado en este momento difícil. Y entonces, mayo va a ser el mes clave de la transferencia económica de este bono de 760. Y en junio reactivamos los comedores populares. Porque también, como estábamos en la etapa más difícil del contagio del virus, también cerraron los comedores populares. Y ahí teníamos ese gran dilema. ¿Cómo evitamos el contagio y cómo logramos que llegue una alimentación a más de 700.000 usuarios que hacen uso de los comedores populares y que ahora no pueden ser atendidos porque están cerrados los comedores populares? Entonces ya hoy también nos ha presentado la ministra de Desarrollo e Inclusión Social un cronograma para que a partir del mes de junio podamos nuevamente reactivar los comedores populares en Lima y en todas las regiones del Perú. Básicamente, la fuerza de los comedores populares está en los distritos más populosos de Lima, pero principalmente en las provincias y regiones del país. Se está coordinando ya con los alcaldes para que terminen los procesos de compra de alimentos para que de manera articulada podamos lanzar. A partir de la primera semana de junio tenemos que lanzar nuevamente los comedores populares porque es fundamental que estén en uso. Ahora, va a tener que ser con algunas características diferentes. No podemos tener concentración de gente. Esos comedores populares donde vemos mesas llenas de comensales no pueden haber. Entonces, son las personas que cocinan, mayoritariamente señoras que son las que cocinan, que irán, y obviamente ahí el MIDIS va a tener todo el apoyo para que tengan la protección para evitar el contagio de las personas, las señoras que cocinan, y a la vez que eviten contagiar al resto. Pero va a ser preparar la comida y ver un mecanismo para que quien quiera hacer uso del comedor popular no coma, no haga uso en el mismo local, que sea para llevar a su vivienda, ¿no? Entonces, todo eso tiene que cambiar. Es parte de la emergencia. Hemos dicho que vamos camino a una nueva normalidad, que cuando pase esta epidemia, como que va a pasar, la normalidad no va a ser como la previa, va a ser una nueva normalidad. Y eso tenemos que irnos acostumbrando, porque si no tendría que desaparecer los comedores populares. ¿Y cómo vamos a quitar ese apoyo a la clase más necesitada, a la población más vulnerable? De ninguna manera. Tenemos que continuar y al contrario, tenemos que fortalecer los comedores populares, pero un sistema diferente para evitar que también sean foco de contagio, y eso va a ser también a partir del a partir del mes de junio. Entonces, mayo es lo fuerte, es el bono, y junio comenzamos con comedores populares. Hacer recuerdo de que como todos saben, este virus no reconoce fronteras, ni las fronteras externas territoriales del país, ni las fronteras internas. Y entonces el virus está presente en todas las regiones del país. No hay una sola región que no tenga el COVID-19, pero hay regiones que sí tienen mayor compromiso y tienen mayor daño y mayor efecto de esta epidemia en su región. Estamos trabajando intensamente para poder atender ello. Y estamos con una visión nacional y viajando permanentemente a las regiones, delegando las responsabilidades a los ministros para que puedan verlo, ¿no? El fin de semana, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores estuvo en Tumbes con las autoridades regionales, viendo cómo se está afrontando la enfermedad y qué se puede mejorar. El fin de semana ha estado en Piura,
el ministro de Vivienda, ¿no? Y él ha estado con el gobernador regional, con autoridades, con el sector de salud para ver qué se puede mejorar, ¿no? Y ahí estamos viendo y trabajando. Ayer el primer ministro ha estado en Lambayeque, ha ido con la viceministra de Salud, ha estado directamente en Lambayeque, incluso poniendo en servicio 100 nuevas camas de hospitalización de e-salud para los pacientes del COVID. Hemos visto que Lambayeque es una de las regiones con mayor incidencia. Ha estado el primer ministro en Lambayeque, y ahí directamente interactuando, logrando esta conjunción de esfuerzos entre autoridades de los 3 niveles de gobierno. El ministro de Salud se ha ido al sur, ha ido a Cañete, ha ido a Chincha, ha estado en Ica viendo la situación en cada una de estas ciudades, y en Ica con la autoridad regional viendo cómo están preparados. Ica todavía no tiene los problemas que tienen las regiones del norte, pero hay que estar preparados previamente, ¿no? Para evitar que colapse, como por ejemplo ha llegado a superar la situación en la región de Iquitos, ¿no? Iquitos, todos sabemos, la capital de Loreto es una ciudad que por su lejanía y su falta de transporte tiene una serie de problemas de abastecimientos y que se han vivido y se han sufrido y se sigue sufriendo en esta etapa. La ministra Rocío Barrios, que es la ministra de Producción y que tiene a cargo esa región, va constantemente, y ahí con los propios loretanos, con las autoridades que están ahí en Quito, juntos haciendo todo el esfuerzo para poco a poco superar esta difícil situación en Quito. Solamente en la última semana se han hecho 22 viajes de un puente aéreo para ir atendiendo las necesidades. Se han trasladado alrededor de 90 toneladas de apoyo en medicinas, en equipamiento. Estamos llevando ante el déficit de provisión de oxígeno en Quito, estamos llevando balones de oxígeno desde Lima en avión para atender a la población. Se está adquiriendo, hay una planta de oxígeno que se adquirió a través de una colecta con una muestra de solidaridad de la población a través de la iglesia. Nosotros apoyamos con el avión de la Fuerza Aérea para llevarlo y con ello se está mejorando, pero esa planta es pequeña. Estamos llevando más plantas de oxígeno para poder suplir esa gran necesidad de oxígeno que requieren los pacientes que están en la ciudad de Iquitos. Estamos trabajando, estamos insistentemente preguntando y requiriendo información porque sabemos que es crítica la situación de Iquitos, pero tenemos que atender las necesidades. Y han habido una serie de pacientes muy delicados que también han sido trasladados a la ciudad de Lima, a cargo algunos viajes de salud, asumidos por salud, algunos de la empresa privada que también han colaborado. Nosotros hemos dispuesto del propio avión presidencial para que vaya a Iquitos y traiga a personal principalmente asistencial de salud, ¿no? Sin distingos, médicos, enfermeras, técnicos, los que realmente requieran y que puedan también resistir el viaje, porque en algunos casos es complicado y arriesgado un viaje en condiciones críticas y entonces con el visto bueno de los directamente profesionales, los expertos, se han hecho traslados en todo este tipo de vehículos aéreos, aviones. Así que seguimos trabajando y vamos a ratificar. Mañana, pasado mañana, seguimos cubriendo las diferentes regiones del país. Se viajará a La Libertad, a Ancash. A La Libertad responsable es el ministro de Transportes, Ancash, el ministro responsable es el ministro de Educación, que va a estar en Ancash, se va a ir a Arequipa, hay que viajar nuevamente a Pucallpa, a Ucayali, ¿no? Porque también tenemos que ir verificando, porque esas 4.886 camas que se van a habilitar
camas de hospitalización para el COVID. Son para las diferentes regiones que están siendo priorizadas en este momento, ¿no? Ahí tenemos que se van a instalar, por ejemplo, en Piura, vamos a poner 500 camas. O sea, rápido. En 2 o 3 semanas tienen que haber nuevas 500 camas en Piura para atender a los hospitalizados y 40 UCIs nuevas, adicionales a las que tiene, ¿no? En Lambayeque se tiene previsto 344, ¿no? Por ejemplo, en Loreto, Iquitos, 300 camas nuevas, es lo que se ha aprobado hoy día a través de un decreto de urgencia, con el presupuesto para que en el menor tiempo posible se puedan instalar. En Ancash tenemos 200 camas que están en la parte de costa de la región Ancash, en Chimbote, y en Huaraz tenemos 120 camas, ¿no? Ucayali igual 190, ¿no? Son condiciones similares las de Iquito, la de Pucallpa, entonces tenemos que también 190 camas dentro de las que se han considerado, ¿no? Y también ya se comienza a trabajar algunas camas en la región Arequipa, Cusco, para también con previsión tener. Entonces ese es el esfuerzo que estamos trabajando en todas las regiones del país, algunas con mayor control, otras al límite por las características propias, porque se han hecho una evaluación, por ejemplo, en el mercado de Belén, en Iquitos, ¿no? Y de la muestra que se tomó, prácticamente el 100% estaba contaminado. ¿Se da cuenta? Entonces, ese nivel de contaminación de la población es el que se refleja en el requerimiento hospitalario, ¿no? Y entonces la respuesta no llega a alcanzar la demanda cuando llegamos a niveles de contagio como los que se ha tenido en Iquitos, ¿no? Y entonces, bueno, ahora no estamos para ver por qué se contagiaron, por qué no se cumplió. Eso ya es parte del pasado. Lo que tenemos que hacer ahora es esforzarnos al máximo en la capacidad de respuesta y llevar ayuda y lo que sea necesario, médicos, equipos, material, personal de salud para que puedan atender. Así que seguimos trabajando con este mismo esfuerzo para ver la situación en las regiones que tienen la mayor complicación, ¿no? Este esfuerzo para aumentar 4.886 camas hospitalarias, de las cuales 232 son camas UCI en las regiones que hemos anunciado, suma un monto aproximado de 392 millones de soles para poder invertir en todo ello, ¿no? Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Hay que seguir trabajando con el esfuerzo inicial sin decaer. Siempre habrá gente que querrá bajar el ánimo. Esto lo hemos dicho que podemos asimilarlo comparativamente como una guerra, ¿no? Donde el enemigo es el virus, ¿no? Ese es el enemigo, ¿no? Y hemos visto que como en toda guerra, aquí también ocurre lo que sabe ocurrir en guerras convencionales, que salen los famosos generales después de la batalla, ¿no? Es muy fácil, después de 2 meses de brega, de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, que salga alguien y que diga, yo hubiera hecho esto diferente. Qué cómodo, ¿no? Y en el momento que se tomaba la decisión, donde con firmeza, con valentía, tomamos las mejores decisiones, ahí, qué bien, qué bien. Y después cuando, como siempre, ocurre algún inconveniente, yo hubiera hecho tal cosa, ¿no? Es normal, es natural. No solamente en el Perú, en el mundo existen los famosos generales después de la batalla o almirantes después de combate, ¿no? Que desde un escritorio o desde una oficina dice yo hubiera hecho tal cosa. Nosotros hemos hecho lo que correspondía hacer desde el primer día, sin perder tiempo. El 6 de marzo fue el primer caso, el 15 de marzo, declaración de estado de emergencia.
dijimos que no escatimamos esfuerzo. 12% del PBI destinado para atender esta pandemia que está afectando. Pero lo decimos y lo ratificamos. Se han tomado las decisiones que correspondían y los resultados están a la vista. Y seguiremos trabajando hasta poder llegar al resultado final que todos queremos, de vencer esta enfermedad y recobrar nuevamente las actividades con los cambios propios que hemos dicho que se deben hacer, pero recobrar nuevamente las actividades que generen el empleo, el progreso y desarrollo. Estamos en ese camino, hoy más convencidos que nunca, dispuestos a entregar hasta el último esfuerzo que tengamos, convencidos que tenemos la fuerza, no solamente como personas, sino como país para salir adelante de este gran problema. Y estamos aquí, a su disposición, como desde el primer día y como vamos a estar hasta el último día, aquí, frente a usted, poniendo el pecho, dando la cara para enfrentar juntos esta pandemia que no nos va a vencer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a iniciar la ronda de preguntas virtuales. La primera pregunta es de Willax TV. El sistema de salud está en crisis. Hospitales regionales piden implementos de protección desde lo más esencial, trajes, mascarillas y más personal. ¿Por qué no se está atendiendo este pedido? Hace algunos días solamente el Colegio Médico pidió la renuncia del ministro de Salud, Víctor Zamora. Asegura que nunca se escuchó las recomendaciones frente a la pandemia y que no ha sabido reaccionar ante la crisis. ¿Se ha evaluado dentro del gobierno si habrá un cambio en la cartera de salud? A ver, aquí lo que se necesita es unidad de los peruanos. Aquí se necesita es que todos aporten, todos colaboran y todos contribuyan. Y doy fe del gran esfuerzo que está poniendo en este momento tan difícil el ministro de Salud. Trabaja incansablemente para, junto con todo el gabinete y junto con todos los peruanos, poder enfrentar esta difícil y compleja enfermedad. Así que ratificamos la confianza en él para juntos salir adelante de este problema. Y convocamos a todos. Dificultades, obviamente hay. Discrepancias y diferencias también. Pero por favor, salgamos, superemos las discrepancias. Si por ahí hubo alguna frase inoportuna, hay que salir adelante de ello. El problema no es cómo definimos un concepto que puede ser teórico y que puede generar una discusión. Si nos quedamos en ese tipo de discusiones, el virus sigue avanzando, el virus sigue contagiando, el virus es el enemigo. Juntémonos y luchemos contra el virus. Y si ha habido algún error, corrijámoslo. Si ha habido alguna diferencia o discrepancia, superémosla. El Perú nos necesita a todos unidos. Vamos a trabajar en ese sentido y vamos a continuar en este esfuerzo. Convocamos. Cuando hay una diferencia en un grupo de personas, no podemos decir, me voy del grupo. Pongo más esfuerzo para buscar el consenso. Y eso es lo que convocamos a todos. Así que yo estoy seguro que los médicos del Perú, que son los profesionales que están ahí en primera línea, junto con los demás profesionales asistenciales, enfermeras, técnicos, obstetrices, todo, pero los médicos que están ahí con su conocimiento, son los primeros que están de acuerdo en que esperan el apoyo de todos para salir adelante. Así que con los médicos, con el personal asistencial, con las Fuerzas Armadas, con la policía, con todos los peruanos, vamos a terminar esta etapa final. La parte más difícil ya la hemos transitado. No nos desunamos en esta parte final, que es donde se necesita la fibra de todos nosotros para poder concluir la tarea que hemos emprendido y que le estamos llevando bien. La posición del Perú, las medidas que ha tomado en su oportunidad y en la calidad de medidas es reconocida no solamente aquí
al interior de nuestro país son reconocidos internacionalmente. Así que sigamos juntos y las discrepancias se pueden superar, pero lo que tenemos que lograr es la unidad para vencer al virus, que lo estamos haciendo. La siguiente pregunta es de Radio 1 de Tacna. Señor presidente, usted dijo que si las autoridades no están a la altura de las circunstancias, iba a enviar a alguien que lidere la emergencia en las regiones. Acá en Tacna las actividades se desarrollan con normalidad. La frontera es una coladera. El nuevo hospital Hipólito Unanue debió entregarse en el 2019 y hace meses está abandonada su construcción. Los mercados son focos de infección, especialmente el Grau. Salud proyectó que el pico más alto en Tacna será a finales de mayo y principios de junio. Además, Tacna solo cuenta con 7 ventiladores en el hospital y 15 están guardados en cajas. Asimismo, los 26 ventiladores del escándalo del hospital de Ate son de Tacna. ¿Cuándo los devolverán a la ciudad? ¿Qué es lo que hará usted para resolver los problemas de nuestra región? Miren, felizmente en Tacna la evolución de la enfermedad no está generando los problemas de otras regiones. Pero como bien dice el periodista de Radio 1 de Tacna, no hay que esperar que eso ocurra. Estamos nosotros vigilantes y vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Estamos coordinando estrechamente con las autoridades de Tacna. Vamos a disponer que el ministro responsable de Tacna pueda nuevamente viajar para atender todas estas inquietudes. No tenga ningún temor en Tacna. Los ventiladores mecánicos que se han adquirido para Tacna van a ser repuestos en su integridad. Obviamente, por una cuestión de oportunidad se están usando donde ahorita se requieran, pero recuerda que nosotros hemos adquirido 450 ventiladores, que esos están en proceso de llegada. Cuando tengamos y esta enfermedad pase, tengan la plena seguridad que van a ser todo el material que pudo en eso por una coyuntura utilizarse, va a ser repuesta para Tacna. Y al igual que ustedes, estamos también nosotros preocupados por la pronta culminación del hospital Hipólito Unanue para Tacna. Es un gran hospital que está en construcción, pero como muchos otros, hoy día hablábamos del hospital de Cañete, de Chincha y de Pacasmayo, que están en construcción y que están parados con problemas judiciales o arbitraje. Vamos nosotros aquí, hoy día, hemos dicho, a buscar una norma para facilitar la culminación de esos hospitales, porque independientemente de los problemas administrativos y legales, lo más importante es que se concluyan y se pongan en servicio de la población. Así que no solamente ocurre en Tacna con el hospital Hipólito Unanue, ocurre en varias regiones con hospitales de características similares. Estamos aquí planteando una solución integral para poder concluirlos y ponerlos a servicio en el plazo más corto, y en el caso de Tacna tengan la seguridad que vamos a poner especial atención. La siguiente pregunta es de Latina. Señor presidente, en el Congreso se acaba de presentar un proyecto de ley que propone gravar con impuesto las grandes fortunas de personas naturales. En el Ejecutivo se habló alguna vez de que estaban pensando crear uno igual. En todo caso, ¿cuál es la posición de su gobierno? De igual modo, el Parlamento se apresta a votar una segunda vez una iniciativa que daría luz verde a los taxis colectivos. ¿Qué harán de ser aprobado? Finalmente, cientos de usuarios que acuden a las farmacias se quejan de que éstas han encarecido las medicinas en general en perjuicio de familias que menos tienen, y esto debido a un monopolio. Desde el MINSA, ¿se puede hacer algo al respecto? Bien, mire, ahí la pregunta de Latina es amplia. Una parte compromete al MEF, otra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otra al MINSA, ¿no? Yo quisiera, por favor, que nos haga unos comentarios al respecto. Por favor, el Ministro de Transportes en el tema que corresponde específicamente a su sector. Por favor. Gracias, presidente. Sí, a ver, un comentario. Los taxis colectivos o los autos colectivos
va en contra de la reforma del transporte que estamos impulsando a través del Ministerio de Transportes. Y más aún en esta coyuntura en que estamos luchando contra este virus que es el COVID, en la cual por temas sanitarios tampoco brindaría, digamos, las garantías de poder controlar la propagación del virus a través de estos vehículos colectivos. La reforma del transporte va hacia una macrotransportación, o sea, tener un sistema de transporte público en el cual podamos movilizar volúmenes mayores de pasajeros. Va en contra, obviamente, de esta estrategia de ir hacia una macrotransportación a través de una reforma de transportes. No va en línea con impulsar vehículos menores de poca capacidad. En tal sentido, esta propuesta no va en línea ni siquiera con la reforma de transportes, no está alineada con las políticas sanitarias del Gobierno y del Ministerio de Salud, ni tampoco con, digamos, la estrategia de poder evitar una propagación del virus a través de estos vehículos menores. Muchas gracias. Por favor, el ministro de Salud, si fuera. Efectivamente, señor presidente, lo que hemos notado es un incremento de los precios de los medicamentos y los insumos. Para eso estamos utilizando dos estrategias que esperamos, por supuesto, que sean efectivas y reducir el impacto en los bolsillos de nuestros compatriotas. La primera estrategia es que nosotros como Estado salgamos a comprar más y mejor. De hecho, eso lo estamos haciendo en los equipos de protección personal. En solo cerca de 50 días nosotros hemos aumentado el volumen de compra de 5 millones de unidades de equipo de protección personal a 25 millones de equipos de protección personal que estamos distribuyendo en todo el país y estamos proyectando dentro de un mes aproximadamente duplicar la cantidad de equipos de protección personal que vamos a distribuir entre nuestros colegas del equipo de salud. En segundo lugar, la otra estrategia es fortalecer las capacidades de su salud para hacer la vigilancia y el control de los establecimientos privados que en algunos casos hacen abuso de su posición de dominio en el mercado. Estas dos estrategias combinadas deben hacer reducir los precios. He puesto el ejemplo de los equipos de protección personal, pero también lo estamos haciendo, por supuesto, con los medicamentos, los insumos y las drogas que nosotros usamos para esta enfermedad. Ya en otras oportunidades esto ha dado excelentes resultados. Sin embargo, en el caso de un mercado tan volátil como el nuestro, estamos monitorizando su efectividad. Señor presidente, solamente un minuto. El día de ayer fue el Día Internacional de la Enfermería. Quisiera mandar con su permiso, un saludo a todas las colegas y los colegas enfermeras y enfermeros del país que están duramente trabajando contra esta enfermedad, y hoy día es el Día del Químico Farmacéutico, a quien también hago extensivo mi saludo. Gracias, ministro. Efectivamente, ayer también recordando el apoyo y el compromiso que tienen las enfermeras y enfermeros también de manera virtual, hice el saludo, pero ahora directamente sé su compromiso y el rol fundamental que tienen en el sistema de salud. Así que gracias por todo su apoyo. Está además saber de que su compromiso es permanente y son un factor fundamental en el trabajo que todos realizamos en esta etapa tan difícil que estamos viviendo. Por favor, la ministra de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. Nosotros, en el marco de la emergencia, estamos dando respuestas rápidas, pero también tienen que ser respuestas que sean responsables. Nuestra apuesta como Ejecutivo es dar algunas respuestas rápidas, pero también abordar los problemas estructurales, como fue nuestra posición en el caso de la reforma de pensiones, que lamentablemente me acabo de enterar que la Comisión de Economía ha archivado el proyecto de ley que enviamos. En el tema tributario es exactamente igual. Nosotros no podemos responder a coyunturas sin hacer un análisis estructural para ofrecer al país posiciones responsables que
aborden los problemas de fondo. Por ejemplo, en el sistema tributario, los altos niveles de incumplimiento, que en el impuesto a la renta es casi 48% y en el IGB es 32%. Entonces, nuestra posición, como ya lo hemos dicho, es que en el tema tributario siempre vamos a tener un trabajo técnico responsable y minucioso y en su debido momento será presentado. Por ahora estamos muy focalizados en atender la emergencia y en paralelo estamos trabajando en una propuesta estructural. Muchísimas gracias. Por favor, Premier, a ver si... Sí, presidente, gracias. Quería complementar un comentario hecho por la ministra de Economía. Acabamos de informarnos de que en el Congreso de la República un proyecto que con mucho entusiasmo impulsamos desde el Poder Ejecutivo, que es la reforma integral del sistema de pensiones, acaba de disponerse de su archivo sin ninguna profundización de los contenidos y alcances en los cuales se sostenía esta iniciativa. Creo que los momentos actuales en los que estamos compartiendo como país reclama mucha madurez, mucha ponderación y tenemos que tener la mejor disposición para responder como Estado. Usted bien lo ha enfatizado, señor presidente, no estamos en la circunstancia de acudir a confrontaciones. Los gestos políticos cuentan y suman mucho. Hay una ciudadanía que está expectante de cómo su clase dirigente, sus autoridades reaccionan. A efecto de ello, no nos quedamos meramente en esta norma. Ya hubo la intención, hace una semana atrás, de poner en la agenda el tema relacionado a los colectivos, como bien lo ha argumentado el señor ministro de Transportes. Y hay una serie de iniciativas que con legítimo derecho seguramente los proponen los señores congresistas, pero que están trastocando un principio elemental que es la división de poderes, las competencias. Y las competencias tributarias económicas son exclusivas y excluyentes del Poder Ejecutivo. Me permito hacer este comentario para reclamarle, como demócrata, al Congreso de la República que en la toma de decisiones lo haga pensando en el país y no en una circunstancia coyuntural. Sí, solamente no está más recordar que el actual Congreso tiene muy poco tiempo en funciones. Hace pocos meses, el 26 de enero, fue electo. Y fue electo con mucha emoción y expectativa de la población, que había manifestado su desazón y su rechazo al comportamiento del anterior Congreso. El actual Congreso está ocupando un espacio, es un poder del Estado y que debe honrar los compromisos que asumió ante el pueblo en el proceso electoral que finalmente los llevó a asumir el cargo. Todo el respeto para ellos como autoridades y como primer poder del Estado, ¿no? Pero le solicitamos democráticamente, le solicitamos al Pleno, al Congreso en su conjunto, a la institución, que ponderen sus acciones buscando lo mejor para el país. Ellos saben qué cosa es lo mejor para el país, qué acciones llevan a ese objetivo, ¿no? Hablamos, cuando se habló y se debatió sobre las AFPs y permitir que los que habían hecho sus aportes retiren, dijimos que está bien. Nosotros incluso también planteamos el retiro de parte de los aportes de las personas que más requerían para poder salvar esta situación de emergencia. Pero dijimos que eso no solucionaba el tema de fondo, que el tema de fondo era hacer una reforma integral y nos comprometimos con ustedes, con la población, con la ciudadanía, a hacer una reforma integral del sistema de aportes, el sistema de pensiones, ¿no? Porque finalmente todos vamos a llegar a viejos, todos, unos más rápido que otros. Y cuando lleguemos a esa edad, necesitamos un ingreso que nos permita atender nuestras necesidades, después de haber tantos años aportado. El sistema pensionario de nuestro país tiene una serie de errores y de incongruencias. Tal es así que ha sido necesario de que se cree un sistema de ayuda, un programa social, Pensión 65, para gente que está completamente desatendida. Tenemos una ONP que no tiene la pensión adecuada.
tenemos una AFP que no se maneja adecuadamente. Y entonces, para darle un tratamiento integral, ¿cómo integramos pensión 65 con NP, con AFPs? Pensando en la vejez de todos los que han dado su vida trabajando, aportando por el Perú. Planteamos, y sin ni más discusión, hoy día archivan el proyecto de reforma integral. Entonces, ¿estamos actuando a favor de todos los peruanos? ¿Queremos el bienestar? Por favor, solamente con la responsabilidad y con el respeto que merecen, actuemos en beneficio de la población. Hemos planteado un proyecto de ley para bajar el hacinamiento que hay en los penales, en las cárceles del Perú. Nosotros, con las medidas que podemos nosotros como Ejecutivo, vamos a llegar a 1000 internos que van a tener en los próximos días ya su libertad. Los que se puede, los que están en nuestro alcance. Han salido personas, damas, mujeres embarazadas que están con sus niños. Hemos sacado un grupo de internos que iban a salir, sus sentencias ya estaban en los próximos meses por cumplirse. Entonces estamos adelantando para que de una vez salgan, para bajar el nivel de hacinamiento que hay. Pero tenemos más de 30.000 internos que están en calidad de procesados y que ahí debería haber una forma para que el Poder Judicial pueda rápidamente actuar y poder disminuir esta carga en los penales. Hemos trasladado un proyecto de ley en ese sentido. O sea, esos son los proyectos de ley que queremos que discutan, que son los de necesidad para la población, y no proyectos como el de los peajes, que solamente iban dirigidos a un sector de carga pesada, para un tiempo muy acotado y generando algunos problemas de inconstitucionalidad que dijimos, ¿no? Entonces, aquí estamos todos para trabajar juntos. Y nuevamente extendemos nuestra voluntad, extendemos nuestros deseos de trabajar juntos con el Congreso. Pero yo creo que esa decisión de archivar el proyecto de ley que nosotros hemos trasladado al Congreso para hacer un proyecto de reforma integral del sistema de pensiones que se archive, no es pensar en el bien de todos los peruanos. La siguiente pregunta es de RN, Radio y Televisión Yurimaguas, Loreto. En Loreto, la región más grande del país, la pandemia del COVID-19 nos trae la alarmante cifra de 850 fallecidos, estadística que comprende a las provincias de Requena, Ucayali, Contamana, Ramón Castilla, la Triple Frontera, Loreto Nauta y Alto Amazonas. Entre los fallecidos se cuentan a 12 médicos, 7 en ventilación mecánica y 193 médicos contagiados. La extensión geográfica de la región hace imposible que solo el sector salud asuma el control de esta pandemia. Se necesita que la zona del río Tigre, el río Corrientes y el Bajo Amazonas, la contención lo asuma también la Marina de Guerra. Tenemos los barcos pías y buques, que muy bien podrían asumir un rol protagónico en esta emergencia. Loreto amerita un trato diferenciado. Necesitamos oxígeno, medicamentos, indumentaria para el sector salud, además de pruebas rápidas y moleculares. Frente a la devastadora situación del COVID-19 en Loreto, con una presencia letal, pedimos se declare en estado de catástrofe para asumir de manera unida y consensuada esta lucha pandémica. A través suyo, señor presidente, pedimos a la ministra Barrios programe la devolución de 3 ventiladores mecánicos del Hospital Santa Gema Yurimaguas, cedidos en calidad de préstamo. Se agradece los esfuerzos realizados por el gobierno que preside, pero aún es insuficiente. Gracias. Quien ha estado permanentemente en contacto y viajando a la región Loreto, a Yurimaguas, a Iquitos, es la ministra de la Producción. Por favor, quisiera que usted conteste, ministra, y también complemente el ministro de Salud, de los esfuerzos que estamos haciendo. Gracias, presidente, premier.
Como bien se señala, durante el último mes hemos tenido una serie de vuelos reiterativos diarios a Loreto justamente para llevar todo lo que es material de protección médica, médicos, medicamentos y también provisión de oxígeno. En ese marco, durante esta semana, a partir del día viernes, se están programando vuelos adicionales para poder llevar a Loreto la instalación de 2 plantas de oxígeno para poder provisionar y aumentar la capacidad de oxígeno entre la región. Paralelamente, dentro de estos vuelos que se han dado durante todas estas 2 semanas, también hemos tenido vuelos a Yurimaguas para poder alcanzar material médico, así como pruebas rápidas. De hecho, para el día de mañana hay un vuelo programado a Yurimaguas para poder llevar justamente provisión que aún está pendiente de llevarles, y ya desde el día de ayer salió vía terrestre la provisión de una cámara frigorífica para Yurimaguas, así como también donación del laboratorio Roche para esta zona. Respecto al tema de los ventiladores, ya se coordinó con MINSA para que esta semana podamos ya embalarlos y poder devolverlos a la zona como corresponde. 2 que se pidieron en préstamo y 1 que vino para reparación y que entendemos que ya está culminada la reparación y por lo tanto se procederá a la devolución. Paralelamente se ha coordinado con las Fuerzas Armadas allá en Loreto justamente para intensificar el apoyo en todo lo que es que no haya desabastecimiento de alimentos en vista del cierre del mercado de Belén, lo cual ya se está realizando, así como también la disposición de poder iniciar la atención a través de los PIAs que existen justamente por toda la zona fluvial de Loreto. Eso es lo que podemos informar hasta el momento, presidente. Gracias, ministra. Por favor, ministro de Salud. Señor presidente, efectivamente Loreto es una epidemia que tiene múltiples características. No solamente se presenta en la ciudad, tenemos una epidemia en Yurimaguas, tenemos otra distribuida en varias localidades ribereñas y, por supuesto, tenemos una de enorme impacto entre el personal de salud que ha tenido como consecuencia fatal la muerte de mis hermanos médicos y mis colegas de otras profesiones, enfermeras, técnicos de enfermería, los cuales profundamente siento. Efectivamente, señor presidente, nosotros en el caso de Loreto y en el caso del resto del país tenemos distintas formas de abordar la epidemia y hemos abierto las puertas del Ministerio de Salud para poder tener un diálogo con todos los actores y ver las mejores soluciones tanto en lo nacional como en lo internacional. La movilización para apoyar Loreto incluye, por ejemplo, últimamente se está transportando una planta desde Arequipa, una planta de oxígeno, una donación importante que ya está rumbo a Loreto como un esfuerzo nacional. Me sumo, por supuesto, señor presidente, a su llamado y a los colegas del Colegio Médico. Los invito a poder tener un diálogo y seguir sumando. El día de hoy podemos tener una reunión en la noche, escuchar sus propuestas, que las he venido escuchando por otros medios, que las podemos dialogar, porque nuestros hermanos de Loreto y del resto del país estamos enfrentando la mayor epidemia de la humanidad y la segunda epidemia de mayor devastación en este continente después de 1492. Solamente hermanados, solamente juntos podemos enfrentar a este virus bajo el lema de la salud nos une. Gracias. Sí, por favor, Premier. Presidente, sí hay una precisión que es recurrente en distintos espacios. Nosotros como Gobierno ante esta enfermedad hemos dispuesto las medidas económicas, sociales, institucionales y normativas que se consideran necesarias. Y aún las que se pudieran dar, las vamos a dar. Sin embargo, estamos sometidos a un orden constitucional. Mucho se habla del estado de catástrofe o del estado de calamidad. Y son medidas ajenas al orden jurídico peruano. Eso se puede dar en Chile, se puede dar en España, porque así lo tiene constitucionalizado. En el contexto jurídico peruano, de acuerdo al artículo 137 de la Constitución, solo existen 2 estados de excepción, el estado de sitio y el estado de emergencia. El estado de emergencia tiene temporalidad, no puede ser mayor a 60 días, prorrogable, como lo venimos haciendo, y también circunstancias prácticas. Una puede ser la grave perturbación de la paz o otra puede ser un estado de catástrofe. Nosotros hemos decretado el estado de emergencia por grave perturbación de la paz,
que en el fondo tienen la misma dimensión o impacto cual si fuera estado de catástrofe. ¿Y qué nos faculta? Nos faculta a tomar las medidas, en principio restrictivas de las libertades, medidas de urgente aplicación para poder contrarrestar cuanto antes los impactos o efectos de esta enfermedad. Es decir, las medidas jurídicas que hemos tomado están apegadas al orden jurídico preexistente en nuestro país. Gracias, señor presidente. La quinta y última pregunta es de Radio Yarabí de Arequipa. Señor presidente, somos una emisora que se caracteriza por recoger la participación ciudadana y en tal sentido han sido nuestros oyentes quienes han querido dirigirle estas consultas. El Comando COVID regional ha cerrado los grandes mercados de la ciudad y suspendido el transporte, pero esto ha generado desorden y desabastecimiento de mercados locales. ¿Qué sugiere su gobierno para evitar estos efectos contraproducentes? ¿Se viene coordinando con los Comando COVID regional? Además, hay preocupación porque hasta el momento no se asigna el bono independiente. ¿Cuándo se entregarán las tablets para estudiantes? Y finalmente, ¿el gobierno está al tanto o ha autorizado el reinicio de obras del proyecto Maje-Siguas? Porque pese a la cuarentena en este mismo momento, el gobernador de Arequipa realiza una ceremonia de reanudación de trabajos en el lugar. Bien. Gracias por las preguntas de Radio Yarabí de Arequipa. Preguntó sobre un tema también de educación, sobre las tablets, y quizás sería bueno que nos dé un pequeño estado en que se encuentra el proceso de educación a distancia que tenemos a nivel nacional. ¿Qué nivel de porcentaje está alcanzando? También creo, ministro de Educación, que es necesario que informe a la población, no a nosotros porque tenemos la información permanente, sino a la población, esta posibilidad de matrículas nuevas de alumnos en la educación pública, cómo se va dando y cómo lo vamos a acoger, ¿no? Y también, obviamente, responda la pregunta del medio de comunicación respecto, según el cronograma, cumpliendo lo que establecen las normas administrativas en el Perú, a partir de qué mes aproximadamente podríamos ya disponer de las tablets para cerrar esa brecha digital y que estos aparatos electrónicos que permiten la conectividad de las zonas más alejadas de los alumnos, que más desfavorecidos, podamos cerrar la brecha de educación. Por favor, ministro de Educación. Muchas gracias, presidente, y gracias por las preguntas que se han planteado. En relación al proyecto de educación a distancia, nosotros como Ministerio de Educación estamos satisfechos del nivel de avance que hemos tenido en la cobertura de lo que ha sido la estrategia Aprende en Casa en cualquiera de sus tres modalidades, ¿no? Tenemos encuestas nuestras, encuestas del Instituto Nacional de Estadística, que señalan que más del 90% de los estudiantes han tenido contacto con esta estrategia. Igualmente también es también bueno resaltar que entre un 60% de los papás y las mamás están satisfechos, hay un 40% de ellos que no lo están porque están esperando aún ver cómo se asienta esta estrategia y estamos nosotros trabajando fuertemente para poder convencerlos que es una manera a través de la cual también se puede dar una educación de calidad. Nosotros revisamos permanentemente los contenidos de lo que se transmite a través de la estrategia Aprende en Casa. Como los hemos dicho permanentemente, presidente, es una oportunidad también para que nosotros toquemos con toda la rigurosidad y con todas las capacidades que tenemos como Ministerio de Educación, temas que no han sido abordados como debieron ser abordados históricamente. Uno de ellos tiene que ver con la educación ciudadana. Lo vamos a seguir haciendo porque nos parece que es una buena estrategia para poder integrar mucho más este país y poder revertir las situaciones como la discriminación que más bien nos han desunido. Entonces vamos a seguir mucho en esa línea, trabajando cada vez más con los mejores recursos audiovisuales que podamos contar. En segundo lugar, en relación al proyecto de ampliación de la matrícula pública, informarle, presidente, y también a la ciudadanía que al día de hoy tenemos
ya 54.000 pedidos de traslado. Tenemos una plataforma que nosotros rápidamente construimos para que los papás y mamás que están interesados en trasladar a sus hijos de los colegios privados a los públicos manifiesten su interés de manera tal que nosotros podamos organizar la oferta en relación a esa demanda, ¿no? Tratando de garantizar que las oportunidades estén cerca a las residencias de donde están las familias en la medida de lo que sea posible, ¿no? Estamos trabajando varias ideas de cómo puede ser. Hay una posibilidad que es que se amplíe, digamos, la capacidad que ya se tenía ahora en los colegios públicos. Otra es que se amplíe a dobles turnos. También estamos explorando modelos de cogestión. Estamos realmente investigando todas las posibilidades que hay para poder ofrecer un servicio de calidad como se merecen estos estudiantes. Nuestra apuesta en relación a la educación privada sigue siendo que papás, mamás e instituciones educativas privadas lleguen a acuerdos, que se restablezca el clima de confianza y que en los casos en los cuales, más allá, digamos, de la transparencia, de que efectivamente ha habido reducciones de pensiones, hay papás y mamás que no pueden pagar porque la situación económica efectivamente es dura para ellos, nosotros estamos poniendo esta alternativa de traslados a los colegios públicos. En tercer lugar, en relación a las tablets, presidente, nosotros estamos terminando este mes el primer hito que tiene que ver con preparar los mejores contenidos pedagógicos que podamos ofrecerle a esta población que no ha tenido la oportunidad históricamente de acceder a ellos. Esa es una tarea muy importante. No queremos simplemente distribuir las tablets sin que tengan un buen contenido pedagógico, porque de ese contenido pedagógico depende mucho el cierre de la brecha digital y la igualdad de oportunidades en materia de educación. Estamos pasando un segundo hito, que es todo lo que tiene que ver con los procesos de adjudicación, de contratación, que tienen que ser seguidos con todas las normas correspondientes. Tenemos un control concurrente en la Contraloría y esperamos, si es que todo, digamos, funciona como esperamos que funcione, poder ese segundo hito terminarlo en un mes y medio e iniciar, digamos, la distribución de las tablets que tanto necesitan los estudiantes peruanos, ¿no? Muy bien, gracias, ministro. También en Radio Yaraví de Arequipa había preguntado sobre el bono independiente. Quien está bajo esta responsabilidad de la distribución del bono independiente es la ministra de Trabajo. Yo le pediría que por favor nos diga cómo ve el avance y cuáles son la programación que tiene para el presente mes. Por favor, ministra. Gracias, presidente. Efectivamente, el sector trabajo asumió la responsabilidad de aprobar el padrón y disponer el pago a los beneficiarios de hogares que tenían trabajadores independientes. El padrón contempla 773.000 hogares, de los cuales poco más de 80.000, señor presidente, son beneficiarios en Arequipa, que es justamente la pregunta de Radio Yaraví. Sobre el nivel de avance, sobre el primer tramo, ya el abono corresponde a poco más del 90% de los hogares. Respecto al segundo pago o la segunda parte de dicho bono, estamos en el orden del 85% también el nivel de avance, y la expectativa es que la subsiguiente semana ya podamos haber abonado este bono al 100% de los beneficiarios. Gracias, presidente. Muy bien, ministra. Es buena la expectativa que para la próxima semana ya tengamos ese pago de este bono al 100% a nivel nacional, ¿no? Que es fundamental. Se necesitan recursos en los hogares para poder atender los problemas que ha generado estos 2 meses de cuarentena, de estado de emergencia, y entonces todos los bonos en los diferentes padrones tienen que terminar con llegar a las familias, y hemos dicho de que a fin de mes vamos a tener 4.000 millones de soles que están en los hogares, quedando 1.200 para el próximo mes de junio. Pero también Radio Yaraví decía sobre el tema de los mercados. Sabemos que los mercados son centros de contagio. Cuando se evidencian hay que cerrarlos, pero no es para dejar sin ese servicio al ciudadano, es para mejorarlos y nuevamente reponer el servicio, pero un servicio que no genere contagio. Eso lo hacemos aquí en Lima y se tiene que hacer a nivel nacional. Quien está como parte de los operativos y los procedimientos
aquí es el ministro de Defensa, a quien dejo para que un poco nos explique cuáles son los procedimientos al respecto, ministro. Gracias, señor presidente. Bueno, de acuerdo a los estándares internacionales, una persona que es positiva durante el tiempo de su enfermedad, en un promedio contagia a 3 personas. Pero en la situación de los mercados, las personas que expenden alimentos tienen contacto durante el día con muchísimas personas. Entonces, su promedio de contagiar a 3 personas no es ese número, contagia a muchísimas personas. Estamos hablando de 30 a 40 personas diarias. Por eso que los mercados se convierten en los puntos altamente infecciosos. En base a este estudio que se realizó, se tomó la determinación de conformar una plataforma multisectorial de trabajo para intervenir en los mercados. Esta plataforma está conformada por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Una vez que se interviene en los mercados, el Ministerio de Salud toma pruebas para ver el nivel de infección que tiene el mercado. Las fuerzas del orden dan el marco de seguridad de tal manera que se respeten todos los protocolos mientras se realizan las pruebas. Una vez que se ha determinado el nivel de infección, el mercado se cierra, pero como lo ha dicho el señor presidente, el mercado se cierra temporalmente. Estamos hablando de 3, 4 días o 7 días como máximo, dependiendo del tamaño del mercado. En estos días que el mercado es cerrado, Agricultura pone un mercado itinerante para reemplazar al abastecimiento de este mercado y los ciudadanos que iban a este mercado no tengan ningún problema de abastecimiento. Producción realiza los protocolos para que cuando se reabre el mercado, este mercado no continúe siendo un foco infeccioso, sino que cumpla todos los protocolos de salud pública que corresponde, en temas de aforo, señalización, respeto de las normas de distanciamiento, etcétera, o el flujo propio de los mercados. Entonces, este cierre del mercado es un cierre temporal y lo vamos a coordinar el día de hoy. Justamente tenemos una reunión en la tarde con todos los integrantes de esta plataforma y como se está haciendo a nivel nacional, tienen sus representantes en cada una de las regiones. Vamos a coordinar con los representantes de la región de Arequipa para ver que estos grandes mercados que se han cerrado temporalmente, una vez que han cumplido con los protocolos que se están exigiendo, se abran de inmediato. Muchas gracias, ministros, por las respuestas. Aquí el compromiso es de todos, el esfuerzo es compartido. Hemos hecho un recuento general de los esfuerzos que trabajamos en todos los campos. Hemos visto que la respuesta hospitalaria es fundamental y vamos a aumentar cerca de 5.000 camas en las próximas semanas, distribuidas en las regiones del país que más lo requieren. Y si en este proceso vemos que alguna región que no fue considerada también requiere, esto dinámicamente tomamos la decisión, porque esto es muy ejecutivo y esto se actúa en función de la evaluación permanente que hacemos. Tenemos una respuesta que ha incrementado 5, 8 veces de lo que teníamos inicialmente. Ha sido un gran esfuerzo del país, un gran esfuerzo de todos los servidores de salud, que han logrado que los recursos que se tenía, poderlos ampliar para atender a las personas que lo requieren. No es suficiente, tenemos que aumentar 5.000 camas más, lo vamos a hacer y para eso nos hemos, a partir de ahora, puesto una meta bastante exigente para que a partir de una semana se comienzan a entregar estas 5.000 camas. En una semana, en 2 semanas, en 3 semanas están las 5.000 camas dispuestas para las personas que las necesitan. Pero eso es la atención de la persona que se infectó. Pero queremos evitar que se infecte si hay tal intervención de mercados intensamente y que vemos que está haciéndose por las preguntas de los medios de comunicación, verificamos que también se está haciendo a nivel nacional. Este es un esfuerzo común, todos. Entonces, bajamos el contagio y mejoramos la atención de los contagiados. Esa es la forma de tener una mejor respuesta. Pero finalmente, a pesar que hay mucha ciencia, mucho profesional, mucho científico analizando a nivel mundial la mejor manera de enfrentar esta enfermedad, llegamos nuevamente
a las 3 recomendaciones básicas que hemos hecho desde el inicio, ¿no? Y que tenemos que ratificarlas. Hay veces la memoria es frágil, hay veces nos confiamos, y son 3 las recomendaciones básicas. Este virus se contagia muy fácilmente y lo contagia las personas. Uno es el que lleva el virus de un lugar a otro. Y entonces, lo contagias con la saliva o con tus fluidos nasales, con el moco. La saliva es lo que contagia y eso es lo que transmites. Entonces, para evitar el contagio, distanciamiento social. Primer requisito o primera indicación, distanciamiento, mínimo 1 metro. Algunos dicen, oye, yo a la segura me distancio 2 metros, 1,5 metros. Está bien. Si tú quieres tener tu holgura adicional, hazlo. Mínimo 1 metro de distancia. En el micro, en el banco, en la farmacia, en el supermercado, 1 metro de distancia. Eso, primera indicación. Segunda indicación, mascarilla. Entonces uno agarra, voy a salir de mi casa, me pongo la mascarilla. Voy a salir de mi casa, entonces, si yo estoy infectado, evito que mis fluidos lleguen a la otra persona. Si el otro está infectado, evito respirarlos o poder yo contaminarme. O sea, mascarilla fundamental. Mascarilla. Salgo de la casa, voy al banco, mascarilla. Estoy en el ómnibus, mascarilla. Estoy caminando rumbo a la farmacia, mascarilla. En todo momento, mascarilla. Hemos comprado 10 millones de mascarillas fabricadas aquí de tela, lavable, para poder ver. O sea, no es necesario una mascarilla. El personal de salud necesita mascarillas especiales. Y con esfuerzo se le da. Pero a la población son mascarillas que se pueden, incluso uno mismo confeccionar, que es una barrera física. No transmito ni permito que me transmita. Entonces, 1, distanciamiento social. 2, mascarilla. Ya tengo una barrera, ya estoy protegido. Y 3, como yo agarro el celular, agarro el pasamanos, el manubrio, agarro la baranda, ahí puede estar el virus. Lavado de manos. Agua y jabón. La espuma del jabón lo desecha, lo desaparece el virus. Por eso necesitamos que haga espuma. Por eso no es una lavada de 5 o 10 segundos, mínimo 20 segundos. Agua y jabón, bastante agua, jabón, jabón. Esa espuma lo desaparece el virus. Son esas 3 indicaciones. Con esas 3 indicaciones, distancia, mascarilla, agua y jabón. O si tienen a la mano, alcohol, ¿no? Alcohol. Y ahí vemos, entonces si agarré algo, ya lo combatía el virus. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer camas de hospitales, los mercados, los bancos, todo. Pero tú, ¿cómo nos ayudas? Distanciamiento social, mascarilla, agua y jabón. Y con eso estamos sumando todo ese esfuerzo. Entonces, podemos hacer cualquier plan, podemos definir cualquier estrategia. Si no contamos con tu apoyo, siempre va a ser insuficiente. Entonces, este es un trabajo en equipo. Y lo podemos lograr unidos. Unidad. En la física, en el universo, en la sociedad, siempre va a haber fuerzas que tienden a unir. Pero lamentablemente también hay fuerzas que tienden a dividir. Si las fuerzas de la unión son las que priman, salimos victoriosos. Si las fuerzas que dividen, que separan, son las que priman, no vamos a tener el resultado que esperamos. Yo estoy seguro que en el Perú priman las fuerzas de la unidad, que pueden haber problemas, discrepancias, críticas, bienvenidas sean, pero que no dividan. Puede haber la crítica, puede haber incluso la opinión discrepante, pero en unidad. A todos, a los gremios que directamente están en primera línea, al cuerpo médico, también están haciendo un extraordinario trabajo. Los médicos
con este espíritu de servicio y profesionalismo que es reconocido por todos. Así que sigamos trabajando en esa línea, unidos, juntos. Somos un solo país, somos una sola sociedad, queremos un solo destino, queremos vencer este virus y lo estamos haciendo. Así que sigamos trabajando así. La unidad va a ser el factor clave para poder vencer y triunfar. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.